Perfecto. Bueno, aquí estamos con el mal lector, con Carlos Zambrano desde Perú, yo aquí Matías Pertini desde Buenos Aires. Y creo que esto es algo que aprendimos un poco de la pandemia, ¿no? A que podemos comunicarnos por Zoom o por otras vías que por ahí en otro momento no se nos hubiera cruzado. No sé cómo viene la pandemia allá. ¿Están Bueno, encerrados? sí, bueno, acá desde el principio, bueno, hola, primero que nada, Matías, ¿cómo estás? Un gusto conversar contigo. Bueno, primero que nada, sí, aquí en el tema de la pandemia se tomó medidas muy rápido, pero claro, hay otros factores que han ido interviniendo un poco ahí para la situación, que es complicada en general en todos lados, ¿no? Pero a mí me pareció interesante esto que mencionaste sobre esto del Zoom, ¿no? Porque creo que eh, uno de los escasísimos eh, elementos positivos, si es que se puede hablar de algo positivo dentro de toda esta coyuntura, es lo rápido que se ha familiarizado la gente con estas plataformas. Por ejemplo, que supone que es algo que tenía que ocurrir de aquí a 8 o tal vez 9 años, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy mucha gente está haciendo estas charlas o inclusive juntando grupos de lectura y ya tú dices, ¿sabes qué? Es por Zoom y ya todo el mundo sabe qué es eso. O sea, ya no es ni siquiera antes por ahí podías armar unas charlas o querías trabajar con grupos, charlas, a través de plataformas como estas, y era un elemento que por lo menos te disuadía, ¿no? ¿Qué es eso? Pero ahora todo el mundo lo entiende. Entonces, yo creo que va a ser interesante ver qué es lo que pasa después, ya ahora que todo el mundo está familiarizado con esto del Zoom, ¿no? Tú mismo me mandaste el código y yo sabía bien qué es lo que tenía que hacer, o sea, Sí, de hecho, mirá, me ha pasado que en otro momento, bueno, nosotros antes hacíamos radio en vivo y sí. teníamos la llamada telefónica, esas alternativas, pero también era un poco, como mucho te digo, Uruguay, quizás nos hubiéramos animado a hacer una telefónica con vos, pero no más de ahí. Y, por ejemplo, hace unas semanas entrevistamos a un escritor escocés, digo, y lo Sí, hicimos por Zoom y ahora está ya subido al podcast y demás, pero viste que de golpe ya no es tan loco pensar una entrevista con un escritor, no sé, de donde se te ocurra. sí, es más, aquí mismo, por ejemplo, en Lima, estamos en Feria del Libro, ¿no? Estamos en plena Feria del Libro. Acá son días de la FIL, ¿no? Que en años anteriores se daba pues como, igual, ¿no? Que en muchas ciudades de Latinoamérica, un lugar en donde se reunía congresos y conversaciones sobre literatura, y evidentemente eso implicaba toda una complicación para la gente que ibas a traer, ¿no? Porque es una ocasión en la que hay que traer intelectuales, escritores con cierto renombre y es toda una organización que hay que hacer muchos meses antes. Pero hoy eso es mucho más sencillo. De hecho, muchas conversaciones con escritores se ha dado a través de plataformas como esta, ¿no? Como Zoom, como plataformas virtuales. Es mucho más fácil. Acá, por ejemplo, bueno, hace poco estuvieron hablando con Leonardo Padura, por ejemplo, ¿no? Que habitualmente eso sería mucho más difícil traerlo físicamente, ¿no? Entonces me parece que, ahora, y ojo, esto en el plano de la feria, ¿no? Pero también pensaba, por ejemplo, ¿no? En mi caso yo organizaba grupos de lectura, ¿no? O talleres de lectura, también los ofrezco pues para algunos chicos o estudiantes, y antes por ahí tenía que conseguir el espacio y quedar además con algunos estudiantes para que vengan, darles la dirección, pero ahora no, ahora se puede organizar en otros términos, ¿no? Quedas, das el horario, pones la plataforma y te reúnes con 10 personas a hablar desde la comodidad de su casa. Entonces me parece que es un cambio interesante y hay que ver qué va a pasar ahora, ¿no? O sea, eh, alguna consecuencia interesante va a traer esta facilidad para acercarnos, de manera particular en los que hablamos de literatura, ¿no? Nos juntamos para hablar de literatura, para hablar de libros. Sí, de hecho, mira, acá ocurrió que se dio la feria de editores, se dio acá en el país, y bueno, había ocurrido algo también, y que de golpe, más allá de que no, obviamente nada, no va a ser recordada en la historia como la mejor feria de editores, porque fue toda por la plataforma de YouTube, pero sí ocurrió que, bueno, de golpe se pensó y digo, che, ¿por qué no llamamos a tal escritor que vive en Barcelona y lo hacemos dialogar con otro que está en otra parte del mundo? Y bueno, se puede hacer. Digo, en eso, digo, por ahí es lo único que podemos sacar de ventaja y no sé si a vos el encierro te ayudó a leer. A mí, por ejemplo, me agarró de un día para otro, fue acá en Argentina y dijeron, bueno, a partir de mañana no pueden salir.
y tuve que agarrar libros que tenía acá en casa, ¿viste? Y agarré libros que Sí, sí, tenía. sí. Para que te des una idea, terminé de leer La montaña mágica de Thomas Mann. Ah, Y la ok. llevaba por la página 230, ponele, estaba abandonada ahí. Y bueno, los primeros 10 días. Curioso, ¿no? Curiosa la elección de La montaña mágica, que es una novela de encierro, ¿no? Es una novela Además, ¿viste? enclaustrada, Sí, sí, como que se dio, era ahora o nunca. ¿no? No, aparte lo decía porque, digamos, la herramienta de la lectura como situación para contrarrestar el encierro me sugería mucho la idea de una lectura de esparcimiento, ¿no? Una lectura que transcurre en la calle, ¿no? Que transcurre en la vía pública o que transcurre en el parque, no sé, Un de los detectives salvajes, o sea, una antítesis del encierro. exacto, ¿no? Claro, y sin embargo, en tu caso, es interesante que hayas tomado La montaña mágica, ¿no? Que es una novela justamente también sobre, uno podría haber dicho también, de pronto la novela luminosa, ¿no? Claro, ¿No? bueno, no ¿No? estuviera estado mal, la tengo acá también, pero bueno, en realidad dije, bueno, es ahora o nunca, ¿viste? Cuando tenés que leer esos libros, tienen 1200 páginas la edición que tengo, Sí, sí, sí. y es Thomas No, Mann, ¿no? Que claro, es Thomas Mann, ¿no? se Es le Thomas Mann, suman además. 2000 más, si querés, por la complejidad, por lo pesado, a veces esa Sí. cosa tan intelectual que tiene él, ¿no? No, y además, sí, o sea, súper interesante esa reflexión de la lectura eh, como respuesta al encierro, porque me parece que una de las grandes cuestiones que genera la pandemia y el hecho de estar en la casa es que el tiempo pasa muy rápido, entonces no hay la sensación, eso que pasa de pronto cuando uno está de vacaciones, ¿no? Que no sabe bien en qué día está. O sea, el tiempo transcurre de una manera muy extraña, y Sí, claro. entonces me parece bien interesante esto de la lectura porque la lectura funciona, el empezar y el ir terminando libros como una manera de luchar contra esa indiferencia al tiempo, ¿no? Y termino este libro, luego termino esta otra lectura, luego termino esta otra lectura. Entonces me parece que es una manera bien interesante de marcar el tiempo. No sé si con una novela tan grande como La montaña mágica, pero sí, por ejemplo, eh, creo que justo vi hace poco esta entrevista que le hicieron a Eugenia Sicabo, en donde ella hablaba de que leía libros muy pequeños, ¿no? Para sentir un poco que avanzaba, ¿no? Que iba terminando. Sí, aparte, bueno, ahora que sos youtuber también te va a pasar que de golpe esta vorágine de tener que leer novedades o tener que armar programas, tampoco te permite de golpe parar 3 meses y decir, che, me voy a leer La montaña mágica, ¿no? Claro, claro, sí, Tenés sí. que Por ahí, acelerar o ya lees de otra manera, digo. Eso también es. Yo, por ejemplo, no, si no hubiera sido por esta pandemia, creo que no lo hubiera terminado directamente. sí, claro, claro, sí. Sí, en ese caso, en el caso del canal, en el caso del canal del mal lector, un poco la respuesta que yo he intentado dar es trabajar cuentos, ¿no? Trabajar cuentos de una lectura muy de detalle o novelas muy breves, ¿no? Por ejemplo, hice un capítulo sobre El paseo de Robert Balzer, ¿no? Que es una novela que se lee en 3 horas, ¿no? En 4 horas, Ujú. inclusive con lápiz, o sea, 5 horas, ¿no? Inclusive con una lectura lenta, o sea, una lectura subrayando, tomando notas. Sí, Es una sí, lectura que se hace rápido. Por ejemplo, también la novela de Levé, ¿no? claro. Autorretrato. Esa es la del A pesar, párrafo, ¿no? No, me la sí, sí, confundo con. sí, Hace sí, un sí. párrafo y suicidio después vino que era. Sí, Suicidio no la leí, tampoco está acá, me gustaría leerla. Ah, Y mirá, también ha salido hace poco sus diarios personales, ¿no? Lo vi en Eterna Cadencia hace poco. salió Obras de él Obras. y Sí, ahora está por salir otro más. Que por ahí sea ese, no, no lo sé. sí, 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 sí. Pero claro, entonces le ve de El Paseo, de Balser, por ahí también, sí, o sea, y después cuentos, ¿no? Cuentos como los de Chekhov, pero que también son cuentos que se prestan para hablar, pues, 20 minutos, 25 minutos, ¿no? Ujú. O sea, tratando de hacer un repaso un poco por lo que trata el libro, pero también por los elementos formales, ¿no? Que son tan interesantes de abordar. Sí, ya, ahora no me dijiste igual que estuviste leyendo en Ah, cuarentena. ¿Qué te agarró? sí, bueno, mira, a mí me dio una cosa muy particular. En el caso, por ejemplo, bueno, en mi caso, durante el tiempo del colegio, hubo mucho esta idea, no sé si te pasó también o les pasa también allá un poco, de
leer mucho extranjero. Entonces, como las lecturas de las lecturas nacionales son lecturas muy ligadas al colegio, o sea, lecturas que te dejan como tareas, sabes que tienes que leer este libro. Entonces, tenía solamente esa experiencia de lectura con mucha de la literatura peruana. Entonces, me pareció que era una muy buena ocasión, ahora que han pasado los años, para aprovechar este confinamiento y volver a esos textos, ¿no? Mirá. Desde una mirada que no es la de la lectura del deber o la lectura para Ujú. memorizar datos porque te espera el control de lectura o el examen. Entonces, ese fue un poco el disparador de lectura, ¿no? Y lo que en mi caso ha generado revisar libros que son muy importantes para la tradición nacional y que estaban para mí muy opacados por esa lectura del deber y sinceramente han sido un auténtico redescubrimiento, ¿no? O sea, creo que es la muestra más clara. Alguna vez un amigo me mencionó esto de que estábamos hablando y me decía, oye, pero ese libro ya lo has leído, o sea, ¿por qué lo vuelves a leer? Y él decía, claro, ese mismo libro, pero yo soy otro. Sí. Es para utilizar el meme de Joker, no, no lo entenderías. Claro, claro, ¿no? No, no, y además me parece interesante esta idea, ¿no? De que el libro es el mismo, pero yo soy otro. Entonces, la Sí. lectura es totalmente distinta. Y Sí, a mí me un pasa poco con mi en ese... pareja que no, de hecho le parezco un idiota seguramente, porque a veces compro mismas ediciones de un libro que ya tengo. Y eso es difícil de explicar, lo entiendo, pero yo necesito tener Sí, sí, otras sí, 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 mismas sí. ediciones de un mismo libro. No, no, y además me ponía a pensar en las cosas que salen a partir de esto, ¿no? La duda, por ejemplo, que yo tengo mucho para subrayar libros. O sea, a veces los subrayo y los anoto, pero también a veces me da el tema Mucho lápiz. mucho lápiz, sí, Virome no pero puedo, ¿ves? No, no puedo. Directamente no, me lo claro, tengo prohibido. claro, sí, no, pero sí, no, y además la duda que yo tengo, al menos no sé cómo es en tu caso, pero de subrayar, porque digo, si subrayo, no vaya a ocurrir que la próxima vez, dentro de 2 años, que vuelva a leer este libro, tengo las pistas de la anterior lectura y eso haga que la lectura sea menos inédita o menos nueva, ¿no? No, no, no lo Pero, pensé por ese lado, sí me ha pasado de libros que tengo muy subrayados, los he vuelto a sí, leer y los he subrayado cosas que no había subrayado antes. claro. Eso es tremendo. ¿Qué es lo que pasa con Borges, ¿no? Ahora me ponía a pensar, Bueno, ujú, ¿no? Que uno lo sí. lee, pasa por las líneas y de pronto ve una línea en Emma Suns, una línea en Tlón y dicen, pero esto no es dónde estaba la última vez que leí. Bueno, con O Borges sea, pasa que acá lo dan en el colegio, entonces yo a Borges llegué con 15, 16 años, y de los libros de esa, porque tengo otro que he ido comprando distintas ediciones, pero los libros que tengo de esa época tienen muchas palabras marcadas que yo no conocía, como verbigracia, por ejemplo, gracias, baladí, claro. o sea, un montón de palabras Claro, que él claro. usaba. Sí, sí, eso es me parece interesante, ¿no? Esa experiencia de volver a leer y encontrar que un texto se ha renovado, ¿no? Por una especie de cuestión que no se entiende. Me pasa mucho a mí, ¿no? Me pasa con Onetti, me pasa con Borges, y también me pasa con escritores de acá, me pasa con Arguedas, con José María Arguedas. Leer, pasar por una página y al principio, cuando uno empieza la lectura, uno parte con la confianza de que conoce el texto, ¿no? Pero en el trayecto de la lectura es una completa novedad. O sea, yo, no, por ejemplo, el Aleph o Emma Suns, o Tema del Traidor y del Héroe, son textos que los tengo ya muy interiorizados, pero cuando vuelvo a leer, la novedad es constante. Y no sé cómo lo hace Borges. Yo tengo la impresión de que tiene mucho que ver con el tipo de palabras que emplea Borges, por ejemplo, o emplea Onetti, ¿no? Para centrarnos en Borges, ¿no? La adjetivación siempre está muy cerca de la poesía, o sea, no de lo denotativo, entonces siempre es connotativo, entonces siempre lo completas de forma distinta, siempre es muy ambiguo, ¿no? Entonces ese espesor es lo que genera esa continua sensación de novedad en Borges, ¿no? Por mencionar un nombre, ¿no? Porque te decía también, lo veo en Onetti, en Sí, bueno, Rulfo, ¿no? nosotros Entonces, venimos de grabar ayer justamente Pedro Páramo de Juan Rulfo, ¿no? claro, por Y ejemplo, también un sí, libro de menos de 200 páginas y que tiene una calidad, es avasallante, sí, 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 sí. es avasallante. Sí, o sea, esta idea de que te sigue entreteniendo, ¿no? Esa idea me gustó porque se la escuché hace unos días, bueno, hace unos meses a una escritora chilena, Paulina Flores,
Y ella decía que el texto te seguía entreteniendo, pero no entreteniendo en el sentido de contarte una historia. O sea, tú conoces la trama, ya sabes lo que va a pasar, sabes más o menos los giros, sino que ya es una experiencia con el mismo lenguaje, con la misma palabra, ¿no? Inclusive momentos donde tú dices, qué buena palabra, ¿no? Por ir al lugar común en Borges, ¿no? O sea, la noche unánime, ¿no? O el Nacho infame Unánime. cuchillo, Los ¿no? encontró en la unánima noche, atroz o banal, que tira ahí como, que te quedas a El, pensar y decir, ¿cómo, atroz o banal? ¿Cómo puede ser las dos cosas? Sí, bueno, claro, esa claro, precisión sí. la tiene él, y bueno, sí, No, y en Onetti, en Onetti, claro, las combinaciones, ¿no? Eso de que también hablaba en algún momento Sabatella, ¿no? Los pareados, ¿no? En no, Nettie Onetti siempre es son... tremendo también, sí, es tremendo. Bueno, otro que leí en la cuarentena fue La vida breve, que no lo tenía terminado y también lo Ujú, agarré. Y aproveché este encierro para ponerme al día y también no lo podía creer, tengo un capítulo entero, creo que el capítulo 8 de La vida breve sí. es tremendo, pero desde que empieza hasta que termina, es decir, no se puede escribir así, no se puede, o sea, no voy a publicar yo después de lo que hizo este hombre, es una falta de Claro, claro. respeto. Sí, sí, sí. O irse a otro lado, ¿no? También es otra cuestión a veces uno, digamos, las personas que escriben y todo, saber cuándo hay que irse de ahí, ¿no? O sea, publicar o escribir, pero ¿sabes qué? Ya a nosotros nos pasa mucho, ¿no? Con Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? Novelas totales, Ujú. ¿no? Grandes novelas, es muy difícil, ¿no? O sea, muy difícil entrar ahí a competir con Vargas Llosa. Lo que hay que hacer es irse a otro lado, Irse, ¿no? sí, Irse a sí, otro sí, lado. no vas a querer competir con Conversación en la Catedral, digo, o sea, Sí, entonces, claro, o sea, es muy difícil. Y a partir de ahí es interesante porque surgen nuevas cosas, ¿no? claro. Pero Ujú. sí, es lo que pasa con Borges, lo que pasa con Onetti. Porque además, si lo haces, si intentas situarte ahí donde ellos, quedas mal, ¿no? No hay manera Sí, de quedar bien. nosotros No hay estábamos manera. grabando también, uno de los últimos que grabamos fue de Beckett, ¿no? Que salió la trilogía editado acá por una editorial que se llama Godot, que es impresionante lo que Sí, sí, hizo, el claro. trabajo. Y bueno, La y conozco, Joyce la se tuvo que conozco. ir se fue a Francia. Dijo, no, bueno, quedo a la Claro, sombra de Joyce, ¿qué hago en Irlanda? ¿Qué puedo publicar yo hoy en Irlanda? ¿No? Si estaba Joyce ahí sí. presente. Claro, 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 sí, ¿no? Y, no, y además, Y esto que escribe en decía Piglia, francés. claro, ¿no? Claro, claro. Esto ya no me acuerdo si lo decía Piglia o lo decía Saer, de esta idea de que después de Joyce hay que salir, ¿no? Algunos se cambian de idioma, Sí, sí. ¿no? Se fue a Me escribir en parece, sí. francés, vos lo pensás y decís, es una locura. Claro, claro, sí, 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 sí. Pero, digamos, un poco para volver a lo que me preguntabas respecto de las lecturas, sí, o sea, ha sido una ocasión también para revisar textos que pasaban por una experiencia de lectura muy de colegio, muy del deber, y han sido un verdadero descubrimiento, ¿no? Un verdadero descubrimiento. Hay lecturas también que requieren un tiempo, ¿no? Una paciencia, y me parece que estos días de confinamiento contribuyen mucho total, tienes todo el tiempo del mundo, ¿no? Tienes todo el tiempo del mundo, entonces agarras tu lápiz. Yo subrayo, ¿sabes lo que pasa? Que en mi caso, también el subrayado funciona mucho, eh, ya no sé qué tal que decirlo así, ¿no? Pero funciona mucho como algo que embellece la misma lectura. Entonces agarro una regla y subrayo y anoto al costado, y me gusta cómo va quedando el libro con las marcas de uno. Sí, O sí, sea, sí. también lo veo como un aspecto de mucho cuidado el subrayado. O sea, no es rayar y Yo encima, sino uso, también, tengo distintas técnicas, tengo corcheas para marcar por ahí algunas claro, frases, tengo después la línea, si no puedo hacer un paréntesis y marco desde acá hasta acá, o sea, hay libros cl- que quedaron claro, para mí, porque creo que solamente yo entiendo qué quise decir con todos esos símbolos. claro. No, o inclusive a veces también me parece interesante esta idea del subrayado de para qué subrayar, ¿no? Porque Ujú. a veces uno subraya y uno se imagina, ¿para quién estoy subrayando? Para un futuro lector que algún día encuentre este libro Y sí, ujú. y diga qué quiso decir. Hay veces en donde también los subrayados no son tan racionales. Me pasa a mí, por ejemplo, que ahora, bueno, en algunos de los libros que he revisado ahora, muchos de literatura peruana, los subrayo, pero cuando quiero anotar, no sé qué anotar.
O sea, no sé qué decir, ¿no? Entonces se queda el subrayado vacío. Me pasaba mucho, ¿sabes qué? Eso me pasaba mucho con glosa. Claro. Cuando leí glosa de Saer, había fragmentos que los subrayaba y sí tenía claro por qué los subrayaba, ¿no? O sea, por ahí alguna idea me parecía importante, pero había párrafos que los subrayaba por la inmanencia misma sonora del Claro, sí, párrafo, sí. Sí, ¿no? sí, a mí me pasaba Hay, eso lo que te decía con un capítulo de La vida breve de Donetti, que lo marqué todo, todo. Porque, digo, no se puede escribir, no se puede hacer lo que hizo este tipo. Esto es sí, para volverlo a agarrarlo un día y volver a leer eso nada más, ¿no? Ese capítulo. sí, sí, claro, en el caso, bueno, Netti es un caso, ¿no? De un escritor de repente la palabra, un espesor, ¿no? Un escritor muy espeso en su manera Te en huelen su los libros manera de, Donetti también, ¿no? Ese olor a sí, 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 encierro, a sí, sí, cigarrillo. sí, claro. Sí, eso muy ligado a la suciedad, al encierro. Son libros de un color muy oscuro, ¿no? Uno imagina muy, muy opaco todo lo que ocurre. Pienso, claro, yo pienso más en los cuentos, ¿no? En este momento, porque, claro, pensaba en Exber en la costa, por ejemplo, ¿no? Ah, Incluso esos cuentos porque yo creo que Exber en la costa, a diferencia de Bienvenido Bob, a diferencia del Infierno tan temido, es un cuento con un pequeño resquicio de esperanza, ¿no? Y sin embargo, muy pequeño. pequeño, pequeño, ¿no? En esa escena final en la que Montes está con, ya me olvidé el nombre de la chica, pero están todos los días la acompaña al puerto en la escena final a ver el barco. Mm. Me parece que es un final atípico para Onetti, pero ¿sabes por qué lo mencionaba? Porque eh, alguna vez Martín Coan decía, ¿por qué la cursilería funciona en Onetti? O sea, ¿por qué todo esto que es tan melodramático, que es tan cursi, por qué funciona? ¿No? Y él decía, ¿y por qué a mí no me sale y no me va a salir nunca? Y es porque, efectivamente, o sea, en la atmósfera Mm. oscura En que ese trabajan, tono, claro, queda bien, queda, ¿no? queda, Es queda. como sería como un estribillo pop que funciona con la oscuridad de The Cure nada más, ¿no? Exacto, En sí, sí, otro sí, tono exacto. hubiera sido Sí, hasta que efectivamente, es ¿no? una canción de esas pop y en The Cure funciona por todos los pesos que hay alrededor, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Claro, esa relación con la música me parece interesante, ¿no? O sea, la letra contrastando de pronto con el sonido, ¿no? Ujú. Con el Con la sonido, imagen. con la Ujú. imagen, ese, bueno, un videoclip y tal. Sí, Pero bueno, pues, o sea, vamos, una de las excusas de charlar era mostrarnos, presentarnos libros, ¿no? Mirá, sí, sí. te trajo unos cuantos de autores que yo supongo que por ahí algunos los tengas de nombre, pero supongo que no debes conocer a muchos de estos. Por ahí, sí, 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 veo. Sí, bueno, originalmente, bueno, la idea es tres, pero fíjate, Claro, yo yo traje, pero te traje un bonus y track. agarré tres y también, o sea, me pasó igual que tú, o sea, agarré tres y dije, me llevo cuatro más por si me pide más. Claro, mira, por Y ejemplo, ojalá que me pida más, ¿no? yo creo que esto va a ser para largo, pero mira, por ejemplo, traje una novela de iniciación, por lo menos, que me sirvió, o por lo menos en esta cuarentena me ha pasado de vecinos que me dijeron, che, somos un poco, seguramente para nuestro entorno, tipos que recomendamos libros, digo, ¿no? Sí, Vos sí, que lees la típica frase, ¿qué me podés recomendar? sí, Y en la cuarentena ocurrió. Vecinos que me dijeron, claro. che, ¿tenés algún libro para prestarme? Y hay uno que no me falló nunca, mira, Enzo Maqueira, Electrónica. No sé si lo conoces a Enzo. Es un escritor Mira, joven. ese, Mm, ese libro lo tengo, pero no lo he mirá leído. vos. Mirá. Digo, no es por ahí, es un libro que engancha mucho a aquel que no viene familiarizado con los libros, que viene de otro palo. Este libro puntualmente es una novela que transcurre sobre los años de la electrónica, cuando empiezan a hacer la Greenfields, y hasta llega un momento que es un análisis sociológico de la época. Por ejemplo, el clímax de la novela ocurre en que nuestros padres vinieron de Europa, ¿no? Algo que pues, sucede con muchas familias acá de Buenos Aires, que somos descendientes de inmigrantes y donde nuestros abuelos hicieron un sacrificio enorme, vinieron sin un mango, nuestros padres que se rompieron el lomo laburando, y ¿qué le queda a esta generación? Nos queda buscar la felicidad, y es como una causa de nada y un juego con la electrónica, ¿no? De que en definitiva
estamos escuchando música que se hace por computadora, estamos tomando drogas que son sintéticas, digo, es todo tan vacuo, ¿no? Sí. Alrededor. Y bueno, es una novela que funciona porque engancha, por lo menos a todos los que le recomendé me dijeron me encantó. Y sirvió como ganzuelo para leer luego otra cosa también, ¿no? ¿De cuándo es esa novela? ¿Cuándo se publicó? 2015 debe ser, porque vino al Ah, programa, me acuerdo, 2014, mirá, cuando recién empezábamos. excelente. Y es Sí, una buena novela que, bueno, a todos los que hemos sido jóvenes del 2000 para acá te engancha. Digo, habla de algo que vos conocés, ¿no? sí, 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 claro. Toda una cuestión generacional, ¿no? Toda Ujú. una cuestión generacional. eh, Me parece muy interesante, ¿no? O sea, además hablaste del tema de la migración, Sí, la sí, ese relación pues con... planteo por ahí de lo que ocurre con un muchacho de clase media, en este caso ambientado en Buenos Aires, que sale de joda, esto, lo otro, pero no sabe muy bien, no termina siendo feliz con nada, ¿viste? Es un poco una crítica que va por ese lado. No te llena nada, ¿no? Y el juego con la música electrónica, que es una música que se hace por computadoras, ¿no? Ya está totalmente despersonalizado, si querés. Claro, claro, sí, sí, sí. Ujú. Sí, claro, esta idea de el factor humano, ¿no? El factor Ujú. humano ya, Que o se sea, pierde, ¿no? Y ni hablar que ahora de golpe te juntás con gente por, por computadora, por Zoom, ¿no? O sea, cada vez claro, claro, esto sí. va haciéndose... No, no, y además tiene una relación con esta idea de lo artesanal, o sea, Ujú, es una, si lo pensamos desde la música o inclusive, bueno, no sé si desde la literatura, tal vez sí se puede abordar así, como los productos son aparentemente de más calidad, ¿no? Eso que decía, no, nunca se ha hecho música de mejor calidad de sonido ujú. que ahora, Es ¿no? De verdad, sí, mejor sí. calidad de sonido. Y sin embargo, eh, nunca como ahora se ha hecho música bueno, no sé si soltar la palabra peor calidad, pero sí con el factor humano muy al margen, Ujú. ¿no? Una música, unos productos culturales muy del post, de la postproducción, ¿no? Sí, sí, sí. Sin la mano artesanal, ¿no? Ujú. Eso que tiene que ver con el aura, ¿no? Sí. Pero bueno, vayamos con uno tuyo, a ver qué tenés para recomendar. Sí, bueno, yo empiezo un poco por un libro que a mí en estos días me encantó, me fascinó, que es esta novela Los perros hambrientos, de Ciro Alegría. Me lo has Aquí dicho, en sí, sí. el... Sí, sí, La sí, he ido a aquí en el... comprar, incluso todavía no lo tengo, pero lo he No, conseguido. es un imprescindible. Yo creo, bueno, en la literatura peruana, y yo creo que es una experiencia de lectura que me parece por la que todos deberíamos pasar, porque, y que además yo aquí sumo un punto, ¿no? Acá hace más o menos 20 años hubo una iniciativa muy, muy potente por parte de un periódico y un grupo de prensa que sacaron novelas fundamentales para un lector peruano a precios muy cómodos, muy, muy cómodos. Entonces salió toda una colección, mira, bueno, más o menos te muestro un poco para contextualizar. Yo tengo esta de los perros hambrientos, Sí, Los perros pero hambrientos es de la década del 30, ¿no? claro, pero mira, o sea, salió toda una colección de novelas Qué bien. de otros escritores, ¿no? Entonces, en el caso de Ciro Alegría, claro, es una novela de la década del 30, ya del 40, ¿no? Del 39, y que remite mucho a una experiencia muy de la peruanidad, ¿no? Que es el mundo andino, ¿no? En el caso del Perú, nosotros, bueno, somos un país muy, muy heterogéneo, ¿no? No hay una sola cultura, de hecho somos un territorio en el que hay muchas culturas conviviendo, o sea, hemos tenido bueno, vinieron pues por supuesto los españoles, pero también está la cultura andina, está la cultura afrodescendiente, está la cultura china que también, y de hecho viene a cuento porque este fenómeno de la comida peruana, de la gastronomía peruana, tiene mucho que ver con la mezcla cultural. Sí, Y bueno, en por términos, eso es tan único. ¿no? Ahora, y en términos literarios, es muy interesante cómo una novela como Los perros hambrientos está ambientada en un pueblo, ¿no? En un pueblo llamado Guaira. Y narra, bueno, la historia de una familia que se encarga de cuidar ovejas, y esas ovejas son cuidadas por unos perros, ¿no? Hueso, pellejo, huanca,
y estos perros les cuidan las ovejas. Sin embargo, cuando deja de haber lluvia, empieza una sequía, estos perros empiezan a tener una conducta diferente y surge una tensión muy fuerte entre esta familia y los perros que alguna vez habían sido sus aliados. Y entonces estos perros que habían sido aliados de esta familia prácticamente son desterrados, ¿no? Estoy haciéndolo un poco contándolo a rasgos muy generales, ¿no? Y me parece muy, muy interesante esta idea de los perros al margen, muriendo de hambre, pero mirando de lejos esa familia a la que ellos alguna vez sirvieron, ¿no? Esto de Marco, ¿no? En paralelo, y en esta alegría es verdaderamente genial, hay historias en paralelo. Por ejemplo, la historia de dos bandoleros que tienen una especie de aventuras, que también tienen perros, porque todos tienen perros que los ayudan en este pueblo. Y al mismo tiempo, una cuestión que me encanta en esta novela es el manejo del narrador. El narrador es un narrador con un dominio total de la trama. Me encanta, por ejemplo, a lo Víctor Hugo o a lo Balzac, cómo te lleva de un lado a otro, se siente con la libertad de opinar sobre el Perú, sobre la realidad peruana. Y esto que tal vez hace poco en el fenómeno del boom podía ser considerado un defecto, esto de que el narrador se meta, porque no, la historia tiene que transcurrir como si no hubiese narrador, hoy yo lo valoro de una manera distinta. Es más, me gusta que el narrador aparezca, que el narrador sin vergüenza diga lo que piensa, te lleve de un lado a otro, lo valoro de una manera distinta. Bien. Y esta novela que es pequeñita, está repleta de dramatismo. De verdad que Los perros hambrientos una novela tremenda, tremenda, pequeña, y es una experiencia de lectura que me ha fascinado. Me ha Bueno, fascinado. ese que lo voy a poder leer. Lo conseguí aparte acá muy barato, porque bueno, seguramente quien tiene eso no lo sabe, el librero, así que bueno, mejor para, más suerte para mí. Eh, Sí, Voy con sí. uno Y vamos. contemporáneo, que para mí es salió por Random House, es Julián López, a ver si se puede ver bien ahí, con Ajá. lo de la ilusión de los mamíferos. Es una novela de una pareja de dos hombres que se encuentran nada más los domingos, ¿no? Es el día que se puede encontrar. Uno de ellos está casado con familia y lo narra el otro, que es quien va a trabajar de lunes a viernes y el único día en que vive y el único día que le importa es el domingo porque tiene una relación clandestina con otro hombre. Pero más allá de eso, lo que me partió la cabeza es cómo está escrito, ¿no? Lo del trabajo de Julián López es tremendo desde cómo narra, ¿viste? Tiene una poesía, tiene una prosa. A ver, agarro hacia el azar, mirá. Tardé bastante en reponerme de la vergüenza de esa escena y tardé mucho tiempo en darte las gracias por no haberte reído demasiado. Esa noche nos dimos el primer beso. Tiene una Esta poesía. es, qué buena. Está narrada desde la segunda persona. Sí, desde el oficinista de lunes a viernes, que el único día que vive, que el único día que le importa es el domingo y solamente vive esperando el domingo en que eh, Claro. la- este otro hombre lo va a visitar, ¿no? No puedo decir que es una Qué relación de buena. pareja porque en realidad no hay una pareja que funcione una vez un día por semana, ¿no? Pero tiene una Claro. melancolía que es tremendo, es tremendo. Fue uno de los últimos libros que leí y que lo tengo también todo marcado por la poesía, ¿no? Que vas encontrando. No, y además bueno, también me imagino que tiene que ver tal vez mucho no sé, cómo funciona en determinado contexto en el libro, esta idea de repente, ¿no? De los dos espacios muy transgresores, ¿no? Primero el de la infidelidad y el segundo el de la homosexualidad, ¿no? Dos espacios de transgresión en determinado contexto que, no sé, me parece, leer desde ahí también me parece muy interesante, ¿no? Sí, y hay algo muy interesante que es que la novela lo único que narra son los encuentros. Los otros días no pasa nada, Ah, porque los otros días no existen. O sea, es algo muy ahí donde buena, va el muy juego, ¿no? buena, muy buena, claro, claro, sí, sí, sí. No, claro, como esa dimensión también manifiesta una manera de contar, ¿no? ¿Qué es lo que se cuenta? Lo único que vale la pena, y lo único que vale la pena es eso, Y ¿no? es un día a la semana, nada más, ¿no? Y bueno, la verdad que el trabajo que tuvo con la pluma fue realmente es uno de los últimos libros sí que leí que dije, mirá, mirá qué bien escrito que está.
Claro, claro. Sí, excelente. Julián López. Había escuchado, pero no tengo ese libro. A ver si lo consigo, porque no siempre es tan fácil conseguir determinados títulos, ¿no? Cuando estuve allá, me compré Una muchacha muy bella, que tampoco le he podido leer, Mirá, sí, el pero, pero, anterior de me, él. me- pero me animo entonces a revisarlo, a revisarla, a leerla. Julián Sí, no sé López. si llegan esos libros de Random allá. Supongo que Random House debe tener tirada, ¿no? Algunos sí, pero también hay una cuestión que es muy o sea, en el caso de Random, muy por países, ¿no? O sea, algunos libros sí son transversales, pero Sí. claro, está muy centrado en autores peruanos, autores argentinos, autores colombianos. Pero Gabriela Cabezón Cámara, por ejemplo, Las aventuras de la China Iron, está acá, ¿no? Lo tengo, es uno de los que te traje también. Ya, claro, está acá, por ejemplo. Aunque ahí sería interesante, no sé si me podrías después decir cómo funciona esta lectura, porque en el Perú no hay tanto una cercanía con el Martín Fierro. Ujú. Entonces, ¿cómo leer desde ahí un libro como ese, si funciona o no? También por ahí sería interesante que me comentes Sí, bueno, después mirá, o... justo lo tenía acá, es otro de lo que te traje porque me parece una de las últimas grandes novelas que se editaron. Y claro, leerlo sin conocer a Martín Fierro es un tema, porque, pero bueno, se puede leer sin tener la menor idea de quién es. Pasa que no vas a entender por ahí algunos guiños, pero ella agarra la tradición del Martín Fierro y hace lo que se le canta. Y Ok, cuenta la historia claro, que ella claro. quiere contar, ¿no? Que es la de la China Iron, Iron Fierro, ¿no? El apellido. Sí, sí. Ujú. Pero ¿te parece que no funcionaría tanto o que el libro pierde mucho Y o perdés. va... Lo vas a poder leer, lo que te vas a perder son por ahí algunos guiños, de hecho había algunos juegos con algunas escenas. Pero bueno, Ok, mira, acá ok. tenemos la dedicatoria de Gabriela. Ah, excelente. Lo Claro. había atesorado, un momento cholulo, de pedirle que lo firme. Claro. No, tú sabes que ahora que comentabas esto de las aventuras de la China Iron, yo estuve leyendo el libro de Martín Cohen de los cuentos, este, ¿cómo se llama? El último que sacó en Eterna Cadencia, Martín Cohen. El Bueno, por Eterna. no, sí, por Eterna Cadencia. Bueno, se me fue el nombre, pero hay un primer cuento que es el cuento que se llama Del Amor. Ah, mirá, no, no lo tengo ese. Y ese cuento yo lo leí más de una vez y no lo llegaba a entender del todo, porque está muy referenciado pues con el Martín Fierro, ¿no? Pero, a ver, sí, yo creo que está por acá este título de Martín Cohen, que se llama, a ver, lo tengo acá, claro, Cuerpo a Tierra, Ah, mirá, sí, es viejo. Va, viejo, digo, debe Cuerpo a Tierra. tener sus años, pero no, no lo tengo ese, no lo leí ese. Y, sí, y percibí que la lectura perdía sin los referentes. En el caso de ese Claro. cuento en particular, ¿no? Perdía Bueno, efectivamente. con Pero Borges bueno, pasa, ¿no? Borges que claro, también agarra a Martín Fierro y hace la historia de Isidoro Cruz. Mm. sí, 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 claro. Sí, Sí, pero bueno, también, claro. el de Gabriela se puede leer sin conocer al Martín Fierro, pero bueno, como te digo, hay cosas que te vas a perder o de golpe aparece Hernández, el autor del Martín Fierro en la novela, que bueno, te perderías esos guiños que hace ella, ¿no? Sería leer mal. Sí, o sería una lectura también interesante, ¿no? Ver qué te pasa con esos Claro, sí, personajes. sí, sí. Sí, 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 claro, sí. De acuerdo. Bueno, Yo dije voy yo dos, con... así que tenés que decir dos. Sí, bueno, no hay problema, no hay problema, voy con dos. Eh, Bueno, en el caso de este segundo libro, voy a ir con un cuentista. Creo que es un cuentista que es conocido también en Argentina y conocido en buena parte de Latinoamérica, porque lo vi hace poco que lo comentó Maximiliano Tomás en Bibliómanos. Ah, mirá. Eh, Julio Ramón Ribeiro. Ujú, ujú. Sí, no lo Bueno, leí, pero lo tengo de nombre. Bueno, Ribeiro es un cuentista imprescindible, pues probablemente el mejor cuentista peruano de la segunda mitad del siglo XX. Yo tengo los dos tomos que sacó Six Barral de sus cuentos completos de La Palabra del Mudo. Es una vida casi completamente dedicada al cuento, ¿no? Tiene novelas, también Ribeiro, pero y también tiene un diario personal que es importantísimo,
pero yo estoy muy, muy enganchado con sus cuentos y es un imprescindible, al menos en mi biblioteca. Y Mirá. de manera particular, me interesaba mucho recomendar el cuento Solo para Fumadores. Es un cuento largo o una novela corta, yo podría decir, y narra la historia de un hombre, es muy interesante porque narra la historia de un hombre contando su experiencia con el cigarro, cómo se formó ese hábito de fumar, cómo hay una especie de educación del fumador, ¿no? Fumando primero cigarros muy baratos y conforme la vida va un poco evolucionando económicamente y Auspicia Malboro social. este momento, ¿no? Exacto, exacto. No, habla de los Chesterfield, inclusive de una marca peruana que era, bueno, muy barata, que eran la marca Inca. Mirá. Entonces, hay una especie de formación del fumador, incrementando el estatus del cigarro, y el cuento se estructura alrededor de esta relación con el cigarrillo, ¿no? Porque todas las cosas que le van pasando, porque es una biografía, la biografía de un hombre enfocada desde su relación con fumar. Entonces, todas las cosas que le pasan en la vida, rompimientos de pareja, logros laborales, todo tiene consecuencias en su manera de fumar. Es un cuento repleto de patetismo, repleto de escenas dramáticas, graciosas por momentos. Mirá, yo no tengo idea de él, por ejemplo. No, Ribeiro es ¿Qué un... tipo de cuentista es? Digo, ¿son cuentos largos, son cuentos cortos, son delirios, es a lo Bonetti, todo para atrás? Sí, ¿Cómo sí. lo describirías? Bueno, en principio es una obra muy amplia a nivel de producción. Estamos hablando cerca de 100 cuentos, y yo te diría, es uno de los pocos cuentistas, Ribeiro, de los que yo sí diría, ojo, y no solamente peruanos, sino latinoamericanos, de los que el 75 o el 80% son muy, muy, muy recomendables. O sea, verdaderamente memorables, verdaderamente memorables. Tanto así que yo recuerdo títulos concretos. O sea, no es un autor en donde los cuentos funcionen en conjunto, como un narrador de cuentos. No, cada cuento es una obra maestra, ¿no? Ahora, escribe cuentos muy cortos porque Ribeiro tiene como espacios, ¿no? Primero que le interesa mucho el niño, por ejemplo. Entonces hay cuentos dedicados a la figura del niño, ¿no? El mundo del niño. Hay otro cuento muy dedicado también, otra parte de su obra cuentística está muy enfocada a un elemento muy interesante. En algún momento en el Perú, en Lima, hubo mucha migración por parte de de las provincias hacia la capital. Y eso en los primeros momentos generó tensiones culturales, tensiones sociales. Una parte de Lima con una visión cultural en conflicto con la sensación de amenaza del otro que viene a invadir tu espacio. Y Ribeiro trabaja muy bien esas tensiones en sus cuentos. Eh, esa sensación de amenaza. Tiene, por ejemplo, un cuento que es una maravilla. Bueno, estoy hablando solo para fumadores, pero fíjate que me fui por cualquier Sí, otro sí, lado. O sí, sea, sí. Igual ya dijiste el 75% de cuentos buenos, estamos en un... sí, pero, Te por ejemplo, ¿no? O arrepentís de sea, comprarlo el libro, eso quería no, llegar no, también. claro, ¿no? ¿Qué es lo que un lector pide, ¿no? Porque cuando uno compra una obra completa, uno dice, Y sí, por lo general es un ojalá, dinero y decís, no, mirá, si no me gusta me muero después. sí, claro, ¿no? Y después ya no siquiera lo puedes ni revender, porque ya todo el mundo sabía con lo que era menos tú, ¿no? Sí, sí. Entonces, no, pero tiene, por ejemplo, o sea, te suelto tres títulos un poco para hacer la trampa con los dos libros que pusiste tú, ¿no? Solo para fumadores, imprescindible, imprescindible. Y después tiene uno fenomenal que se llama Tristes querellas en la vieja quinta, que es la historia de un Buen hombre, nombre, buen que es la historia de título. un hombre que escucha música clásica, es un hombre muy ligado a la cultura occidental, hasta que de pronto se le muda una vecina con otros gustos al costado. Y entonces, claro, él escucha su Caruso, pone a todo volumen su música de Caruso, y la vecina pone música popular, pone bolero. Y hay guerras. ¿Sabes qué? Es un cuento que se puede inclusive encarar desde la lectura del duelo. El Mirá. duelo de dos personas, pero claro, sin la espada, sino desde lo doméstico. Él pone Caruso, ella pone su bolero a todo volumen.
él se consigue, ella se compra un animal, ella se compra por ejemplo, ¿no? Ya no recuerdo si es en ese cuento lo que pasa, pero ponte, ella se compra un loro, ella se compra otro animal que quiera comerse un gato, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un enfrentamiento entre ellos dos y el final de ese cuento, o sea, la manera como Ribeiro termina, que es una cosa que uno no se esperaba, es fenomenal. Y te digo dos, pero te podría decir 100, te podría decir, no, 100 no, pero te podría decir 20 o 30. O sea, Ribeiro es un imprescindible, es alucinante. Tremendo cuentista, tremendo cuentista. Me interesó, ¿eh? No, y además hay una última cuestión ahí. Es un cuentista que es a ver, es muy limeño, o sea, muy de capital. Entonces, al ser un cuentista muy de la capital, trabaja con códigos culturales que yo creo que se pueden entender con más facilidad en otros países que si estuviésemos hablando de escritores que trabajan con códigos culturales un poco más en tensión, ¿no? Como Ciro Alegría, por ejemplo, ¿no? Que creo que ya hay una mezcla cultural, ¿no? En el caso de Ribeiro se percibe mucho, y te lo digo porque la narración es muy sencilla, pero no por ello menos profunda, ¿no? Sí, entonces Ribeiro de todas maneras, o sea, los cuentos, ¿no? La palabra El Mudo, así se llama la colección, La Palabra El Mudo, los cuentos completos. De todas maneras, Ribeiro, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, yo había Sí. dicho dos, te queda el tercero. Ajá. Voy con uno más, voy con un libro más. Bueno, sí, voy con este libro de aquí, un poco volviendo a la idea de la heterogeneidad peruana, ¿no? Porque me ponía mucho a pensar en una frase que una vez le escuché a Rodrigo Fresán, ¿no? Él decía que una diferencia, y hacía la comparación entre la literatura argentina y la literatura peruana, ¿no? Y era interesante lo que decía, ¿no? Porque decía que la literatura dentro de Perú o dentro de Bolivia es una literatura que está muy ligada a la tierra, o sea, que mira mucho hacia abajo, ¿no? Y en el caso de la literatura argentina, la literatura uruguaya, mira más hacia arriba, que son las paredes, y en las paredes están las bibliotecas, ¿no? Decía. Entonces, me parecía interesante ese planteamiento porque sí creo que en el caso de la literatura peruana hay una relación con la biblioteca, pero no se puede esquivar en el caso del Perú el fenómeno de la tierra cultural. Todos esos factores entran en conflicto y generan un tipo de literatura. Lo decía por este libro, que es el que te voy a mencionar, que es Monólogo desde las tinieblas. Es Lo tengo un... visto, no lo leí tan, pero sí, bueno, es Alfaguara, aquí llegó. Sí, bueno, no sé si llegó porque, como te digo, Alfaguara también, como Random, maneja mucho muy sectorizado por momentos, ¿no? Sí, sí, pero Pero lo tengo visto, eso seguro. ya, ok, ¿Cuándo es entonces, el libro? bueno, esta edición, este es un libro que ya tiene sus años, pero se reeditó en el 2017, pero este libro es del 75. Claro, 2017. Sí, sí, Pero, lo visto lo tengo seguro. claro, entonces, ¿qué me parece interesante de este libro? Este libro trabaja con una heterogeneidad distinta a la de los perros hambrientos. ¿Qué pasa cuando en el Perú empleas el español y también un poco la cultura popular, pero relacionada con el mundo de lo afro, que también tenemos? Te resulta un grupo de relatos, porque son unas especies de historias que cuentan anécdotas o sucesos relacionados a los campesinos de la zona afrodescendiente del Perú. Y es un libro magnífico porque trabaja mucho la oralidad, pero además, por ejemplo, mira lo que tiene, o sea, Mirá. trabaja no solamente con los cuentos, sino que los dibujos juegan un papel importantísimo en la manera de narrar. Por ejemplo, fíjate, aquí Claro, ¿sabés qué se me viene a la mente? Vonnegut. Vonnegut, sí, Mm. Bueno, pensaba el en mismo Sebald Bolaño, ¿no? también, Bolaño también en Detectives sí, Salvajes, en un momento también entran los dibujos como complemento también del entra, texto, ¿no? sí. No, y además también estaba pensando en Gunter Grass y estaba pensando en Sebald, por ejemplo, Ah, también, ujú, ¿no? ujú. Entonces, pero es interesante porque los dibujos contribuyen a una forma de narrar. Por ejemplo, en este caso se ve dos huesos de pescado. Entonces, se está contando que hay un pez que se llama el machete,
que cuando uno a un pez normal lo termina de comer, el pescado termina así, pero el machete termina así, porque es un pescado con muchas espinas, entonces no se puede comer. Y en general el cuento trabaja mucho con el dibujo y con el texto. Mirá, mirá el dibujo, ese es tremendo. No, sí, y está repleto de estas cuestiones, Ujú. ¿no? Claro, el problema con esos libros es que son caros de editar, ¿no? Ahí está lo que les juega en contra. Requieren Sí, sí o por ahí, sí de una buena edición. claro, sí, 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 claro. Ahora, en el caso de este libro está muy cómodo. Acá en Perú, al menos felizmente, lo encontré muy cómodo. Y no sé bien, pareciera que lo entiendo muy bien el libro cuando hablo, ¿no? Pero no sé bien qué es, porque son como relatos que Sí. van creando un mundo, ¿viste? Como esa especie de pequeñas viñetas que son historias, pero que van generando un ambiente. Y yo creo que Claro, este claro, libro en es vez de eso. narrarte o describirte, te muestra, ¿no? Y te muestra por medio de fragmentos, de Sí, ideas. así es. Sí, entonces monólogo desde las tinieblas y además el factor oralidad. Trabaja mucho con la oralidad, escribiendo un poco, no sé si recuerdas, ¿no? Cuando Faulkner en el ruido en el sonido de la furia, bueno, el ruido de la furia, ¿no? También ahora, Sí, salen hablando, bueno, en el caso del ruido de la furia, los esclavos, hay un trabajo con el lenguaje que suena distinto, ¿no? Algo muy similar hace Galvez Ronceros en Monólogo desde las tinieblas, un ujú, libro más que recomendable, pequeño y más, yo lo llamaría experiencia de lectura. Es una mira, experiencia de lectura, ujú. más que una historia. Entonces sí, Monólogo desde las tinieblas de Antonio Galvez Ronceros. A mí me ha encantado, hace poco lo terminé y me gustó mucho. De hecho, voy a hacer un capítulo pronto sobre este libro, de mi Bien, bien, lector. bien. Y en realidad este tetraje de Yapa, no sé si es un libro para recomendar porque es un libro absoluto, así se llama, es Daniel Gebel con el absoluto, que Sí, Daniel mirá, Galvez. tiene sus módicas 600 y pico de páginas, y en realidad lo quiero mencionar porque es la última novela, viste que ahora como que muchas veces los autores prefieren historias cortas, dicen, bueno, hay que historias más sencillas, o ya no se escriben grandes historias. Y Daniel Weber escribió una gran historia, de hecho se llama El Absoluto, y es la historia de una familia, una tradición familiar de Ujú. genios. Y se Ajá. mete, bueno, desde Napoleón hasta la Revolución Rusa, narra también la historia de Stravinsky, su idea de mover ondas a través de la música y se va al espacio generando ondas de sonido, que viaja, y vos decís, es una novela, además escrita con una magistralidad Claro. total, no quiero volver a decir absoluto, y me pareció una, viste, una novela atemporal en ese sentido, ¿no? Un tipo que dijo, voy a escribir una gran historia, ¿no? Ahora ocurrió hace poco también con lo último de Mariana Enríquez, que también es un caso Sí. de novelas con mucha, con mucha pretensión, ¿no? Que a veces se pierde un poco la idea de pretensión, por eso lo quería traer, ¿no? Escritores que a Claro. la vieja usanza están pretenciosos, ¿no? Y van por una gran obra. Estaba pensando, a propósito de esto de la novela de Goebbels, yo leí El hijo judío, que me encantó El hijo judío. Y es el También que lo vino tengo, después de este, sí, que es más biográfico, bueno, es biográfico, pero viste sí, cómo sí, sí. escribe, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y me gustó muchísimo, o sea, me encantó. Tengo, de hecho, un par de libros de Goebbels, pero a lo que te quería preguntar, justo a propósito de esta idea del absoluto, era, claro, la idea de esa novela total, hay como dos propuestas, ¿no? Una es la de seguir contando historias, ¿no? Seguir contando historias del principio al fin, y lo otro es la idea de estas novelas totales que van un poco por acumulación de materiales, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en Los Detectives Salvajes, ¿no? Ujú. Acumular, acumular, acumular. Entonces, quería Sí. preguntarte un poco en el caso del absoluto, ¿a cuál de esas dos tendencias pertenecía, ¿no? Esto de seguir contando historias, que hay gente que lo hace y lo sigue haciendo bien, del principio al fin, ¿sabes qué? Voy a contar una historia, o desde el otro lado de ir acumulando y acumulando materiales en una novela. ¿Cómo lo ves tú? No sé. Sí, bueno, en el caso de él, lo de acumular historias, bueno, sí, hay un gran trabajo. Imagínate que de golpe narrar la invasión de Napoleón a Egipto, digo, requiere de un trabajo de campo, ¿no? Periodístico, como lo veo yo
este rol periodístico, ¿no? De decir, bueno, me siento y me pongo a investigar y veo, pienso cómo Ok, fue, trabajo histórico en ese caso, y lo de Stravinsky, estudiar música, lo de narrar después la Revolución Rusa, meterse en ese clima, cómo era esa época, digo, hay un gran trabajo ahí, pero el principal trabajo de Goebbels es una prosa que es apabullante, apabullante, porque es un libro que también no podés leerlo rápido, porque tiene ok, oraciones largas, tiene sonoridad, o sea, es un trabajo que el trabajo principal que tiene él es en la escritura, más allá de lo que narra. Y además lo que tiene que ver es que tiene humor. humor. No es soporífero, pero para nada, te reís. Digo, él tiene una novela que se llama Carrera y Fracassi, que es una parodia del Gordo y el Flaco. Son este juego de duetos, ¿no? Son dos amigos que, esa amistad además que es total, ¿viste? Esos dos personas que son como un Buguari y Pecuchet, pero Sí, en los 90 acá en Buenos Aires. Y te da un momento que te cagás de risa, ¿viste? Te hace reír. sí, Y es muy difícil congeniar esas dos cosas, ¿no? La alta cultura con el chiste más boludo, como se dice en estos lados, ¿no? El chiste más simple, más sencillo. Y nosotros en ese momento lo habíamos entrevistado para hablar del absoluto, y él nos dijo una frase que a mí me quedó marcada, que dice, bueno, en una época donde se piensa que menos es más, yo soy totalmente wagneriano, dice, para mí más es más. más es más, Y sí. más es más, está bien, esa lo hablábamos de Thomas Mann al principio, ¿no? Esa cosa de quiero demostrar que soy el mejor de alguna manera, ¿no? Quiero demostrar cómo se escribe. Mira, así, yo escribo así, y te saca un libro de este tamaño y te da dos cachetazos y te dice, mira, así escribo yo, ¿no? Claro, ¿no? Estas novelas que te generan esta idea de, ¿sabes qué? Me voy a ir a vivir al libro, ¿no? Me voy a ir a vivir al libro, me voy a vivir al libro por 2 meses, me voy a meter aquí, que además también Sí, tiene sí. mucho que ver con una lectura que no parte desde digamos, cuando uno lee un cuento de Borges, uno lo que espera es perfección, ¿no? Espera perfección, y cuando lee un cuento uno también espera un poco esa perfección, pero la relación con la novela larga es una relación muy distinta, ¿no? Es una relación de convivencia, no sé si se puede comparar con una relación inclusive hasta de pareja, ¿no? Se aguantan los defectos, se celebran los grandes momentos, Bueno, a mí se me ha convive. pasado, y yo esas las recuerdo, que por ahí fueron las primeras, ¿no? Pero yo cuando tenía 20 años, ponele, empezaba a trabajar y yo no veía la hora de salir del trabajo para leer Rayuela. Te juro que iba con Rayuela a todos lados y tenía 10 minutos y me metía en Rayuela. Me Claro, pasó claro. pocas veces con eso, ¿no? O sea, no pasa Son, muy seguido, pero cuando pasa es hermoso. Y lo último que me pasó fue sí, con los detectives salvajes, ¿no? Que Cortázar Bolaño, hay una línea ahí, así que sí. no están tan alejados uno del otro, pero me pasaba con los detectives salvajes. Tengo 10 minutos, agarro el libro y le entro. Después salgo otros 20 minutos y voy al libro. Claro, claro, ¿no? Sí, y además lo de los detectives lo permite porque tiene una estructura que me parece excelente, ¿no? El hecho de que no es un libro que te exige compromiso en el sentido de ir siguiendo una trama, sino que es un libro que acumula, en el caso de los detectives salvajes, acumula materiales, o sea, salen 80 personas hablando de su vida. Por supuesto que hay hilos argumentales, ¿no? Este apareció en el otro tal, ahora se está hablando de este otro, pero es un libro que terminas un testimonio, cierras y mañana vas con el siguiente personaje que te cuente su vida, ¿no? Sí, Goebbels no Este, tiene esto porque Goebbels tiene una prosa que no la puedes leer en cualquier lado. Digo, no es un libro que vos podés decir, che, me subo al colectivo, viajo y saco. No, o sea, tenés que tiene un trabajo de concentración, o sea, te exige. claro, claro, sí, sí, sí. Estas novelas que un poco con un lápiz, ¿no? Que exigen el lápiz, ¿no? Para no perderte. Sí, sí, sí. Y Tremendo, hay días tremenda que por ahí recomendación, no Ever. podés y no podés. Bueno, viste, hay días que venís medio quemado o que estás medio. Y no, Ah, bueno, sí. hay días que no, Claro, no te lo sí, permiten. claro, ya recordé, claro, justamente ahora que decías esto, ¿no? A esto iba, ¿no? A esta relación tan dispareja que uno tiene con las novelas largas, a las que no les puedes entregar todo el tiempo tu concentración. Entonces, y la novela me parece que también comprende eso, ¿no? Momentos un poco más bajos, momentos más altos, una sensación de que todo se acumula ahí, ¿no? Porque también es una forma de vivir la escritura, ¿no? Y uno percibe eso, ¿no? Un día el escritor, se nota que este capítulo lo escribió un poco aburrido. Se nota que este capítulo lo escribió, pero Mm. feliz,
¿no? Entonces también hay esa, me gusta mucho esa otra manera también de leer, ¿no? No leer buscando la perfección borgiana, sino la lectura como un estado, ¿no? Un estado de compañía, uno abre, cierra el libro, lo critica, pero y termina ganando por puntos, ¿no? Para usar la referencia a Cortázar, ¿no? Que termina ganando la novela gana por puntos, ¿no? Sí, No por sí, sí, nocaut. sí, obviamente, sí, sí, sí. ¿Qué más tenés ahí? Bueno, voy con un último autor, en teoría, el último autor, que es José María Arguedas. Eh, José María Arguedas, José María Arguedas es un autor imprescindible, imprescindible en la literatura peruana, y no sé si sea del todo conocido o leído, tal vez sí conocido en el nombre, pero no sé si tan leído afuera, y eso podría tener la explicación de que no es tan sencillo de entender, por la razón de que si de pronto en Galvez Ronceros aparecen dos elementos culturales y un poco eso complejiza todo, o en Ciro Alegría, en Los Perros Hambrientos, también aparece la relación del campo con, un poco con la ciudad o con la cultura occidental. Ya en Arguedas entran hasta 7, 6 o 8 visiones en ese narrador. O sea, fíjate, Arguedas narra por momento, en un mismo, ojo, no te hablo en diferentes párrafos, sino que en un solo párrafo de 6 o 7 líneas, pueden estar interviniendo 6 maneras distintas de narrar. De pronto narra como niño y de pronto narra como adulto. De pronto te dice una palabra en quechua y le explica con una nota al pie, o le explica en el párrafo y por momentos no le explica. Entonces pareciera no decidirse a quién le está hablando cuando narra. Ya. O por ejemplo, a veces te narra desde la estructura de la escritura, ¿no? Tú sabes pues que la escritura, cuando uno está escribiendo y se equivoca en una palabra, uno la borra y corrige, pero cuando uno habla, no tiene más que corregir poniendo una palabra después, ¿no? O mejor, un poco lo que hace Saer, ¿no? Lo que hace Saer en glosa, ¿no? Ujú, Tal claro. vez, quizá. Bueno, Arguedas hace eso, y por eso es que, de hecho, yo coloqué un video en el canal del Mal Lector sobre este narrador heterogéneo. No es los cachorros, que son varios personajes narrando, es una sola voz que no se termina de decidir porque muchas voces están dentro de él. Y entonces hacía un poco este contexto para recomendar su libro de cuentos, de los relatos completos, que los publicó, bueno, Losada, ya hace varios años. Esta colección tú la debes conocer mejor que yo de repente. Eh, Aquí están los relatos completos, que yo creo que son también, o sea, el 80% el 100% de cuentos son recomendables, pero yo diría que el 80% sí pueden ser asequibles con algo de esfuerzo para un lector, ¿no? Para un lector Bien. no relacionado con la cultura peruana, ¿no? De manera particular, tiene 4 cuentos que están en su libro Amor Mundo. Ahora, en el caso de Arguedas, los cuentos están en internet, o sea, hay páginas en donde los cuentos afortunadamente ya están liberados por cuestión de derechos y todo esto, si yo tuviese que recomendar algunos cuentos de este libro, porque son los que más me gustan, yo diría, por ejemplo, Guarmacuyay. Guarmacuyay es una palabra en quechua Sí. que significa amor de niño. El problema es que en el español no hay una expresión que define el amor que siente el niño por una mujer mayor, en quechua así, Mirá. Guarmacuyay. Ujú. Entonces narra un poco eso, bueno, Guarmacuyay, y después tiene otra que se llama El horno viejo, La huerta, El aila. Definitivamente este libro de los cuentos completos de Arguedas me parece una obra magistral. Hay que esforzarse, hay que acercarse con mucho respeto a Arguedas, porque es un autor que requiere un lector atento. Su relación con la realidad no es puramente empírica, sino a veces muy lírica. Entonces un lector puede sentirse un poco incómodo, pero hay que saber posicionarse, ¿no? Pero sí, definitivamente es un autor imprescindible de la literatura peruana, tremendo escritor, me Mirá. parece muy, Otro que muy andaré complejo su buscando manera de por narrar. acá. Seguramente se consiga barato acá en Argentina, porque bueno, Sí, no, sí, al sí, ser seguramente. ediciones, encima, bueno, supongo que en ese caso vos tenés una edición más viejita. No creo que haya una Sí, nueva, por lo menos no lo tengo visto. sí, lo que ha pasado un poco con Arguedas es que
no, precisamente por las razones que te he mencionado, no llega a ser tal vez un producto atractivo Claro, pues, sí, para un porque lector masivo. va a estar en Entonces, alguna parte de rarezas o algo de eso, ¿no? claro, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, acá en el Perú no es un libro editado, por ejemplo, como los de Galvez Ronceros, o sea, masivo, no está, es muy difícil. Esta edición es rarísima. Por decir, esta edición, por ejemplo, me la prestó un amigo. Ah, Me mirá, la prestó pero es y muy quedó difícil ahí. de conseguir, muy difícil de conseguir. Pero los cuentos sí están en internet, ¿no? Sí están en internet. Ah, mirá. Sí, definitivamente Arguedas, los cuentos, los relatos completos, por ahí yo empezaría, ¿no? A leer a Arguedas, tremendo Mirá, escritor. para ir cerrando te voy a traer un autor que es ahora uno de los mejores que tenemos acá y que anda en el under, que es Martín Sancia Kawamichi. Tiene Ah, no lo apellido conozco, japonés, pero es argentino. Vive en la zona del Abasto, que seguramente habrás conocido si viniste por estos lados. más o menos. A ver, tendría que Eh, hacer un toque de memoria. y bueno, en este caso, este fue su trabajo donde, Yunga. digamos que la pegó, que se llama Yunga, Ujú. que es una literatura que, bueno, en este caso se iba a lo japonés, ¿no? Y traes un libro profundamente japonés. Y no tengo el último que sacó él, que es Sogokuse, que es un nombre, en realidad una palabra noruega que a él le quedó sonando y que es un narrador que cuenta cuentos. En este caso la historia es eh, una historia sobre en realidad sobre una totalmente japonesa en el sentido de una persona con mucho dinero que muere su esposa, si no me equivoco, y tiene a tres chicas que las contrata para que lloren, ¿no? Pero otra vez vuelvo a lo mismo, a mí lo que me llama la atención es la forma en que escribe, ¿no? Fíjate que comienza con la habitación parecía iluminada por una hoja seca. Ya esa es la primera oración con que arranca la novela. Y Claro. vos decís, ah, bueno, acá hay un escritor, che, mirá. Y tiene, bueno, esas pequeñas poesías que son, bueno, ese tiene un nombre, ahora no me viene a la mente la palabra Haiku. japonesa. Haiku, exacto. Que tiene mucho juego con el haiku, se mete en eso y sale airoso, digo, porque lo del tema es meterse y salir bien de ahí, ¿no? No, sí, no, y aparte, ¿sabes qué me encanta de lo que me lees? Que en esa línea que me has leído hay 3 minutos de lectura, o 4 o 5. O sea, a pesar de que son 6 palabras, un poco lo que decíamos con Borges, ¿no? Cuando hablamos de Borges hablamos de Netti. Supuestamente, 6 palabras demoran, ¿cuánto? 10 segundos en ser leídas. Y sin embargo, en este caso de estas palabras, eh, son 3 o 4 o 5, o sea, les puedes seguir dando vueltas y siempre te sacan algo diferente, ¿no? Me gusta esto, ¿no? De todo el tiempo de lectura que tiene esto que me lees, ¿no? Adentro. Sí, para mí es un maestro de la metáfora. Por ejemplo, en uno del libro de cuentos de él dice, su pelo brillaba como si hubiera luna. Y digo, Sí, sí, ¿viste? Cuando sí. decís, cerrás el libro y decís, no, mirá, es como el jugador que empieza a hacer jueguitos en el medio de la cancha, ¿no? Decís, bueno, Claro, ya, pará, me estás humillando ya. claro, 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 no, sí, o sea, no, me parece, o sea, magistral la manera como no escribe para, a ver, esto, ¿no? Esta idea de que no se escribe para informar, sino que exige pasar por el mismo lenguaje, ¿no? Por la experiencia de la escritura, ¿no? Sí, sí, se nota, bueno, primero que gente que ha leído y que ha leído muy atenta. Ahí yo me doy cuenta porque, a ver, no sé en tu caso, en mi caso he intentado escribir, supongo que vos también, si es que no has escrito algo ya. Y claro, y vos te das cuenta ahí que decís, che, ¿cómo se trabaja una metáfora? ¿Cómo escribo una metáfora, no? Y Sí, este parece claro, claro. que le brotan. Sí, efectivamente, ¿no? Ocurre mucho. ¿Sabes lo que pasa también ahí? Que, eh, claro, en el caso de nosotros acá en el Perú, haciendo un poco el paréntesis a lo que me comentabas, también tenemos una literatura de, no sé si llamarlo fusión o de incorporación de la cultura asiática a la literatura peruana, que genera productos nuevos, no solamente en términos de historia, sino también de forma de narrar, porque al final esto creo que termina siendo también lo importante, ¿no? Cómo determinado tema configura una manera de narrar.
o una manera de manejar procedimientos, ¿no? Eh, y pensaba que esta manera de relacionarse con el lenguaje tiene mucho que ver, en el caso de las culturas orientales, claro, con el haiku, con la cultura japonesa, pero también es muy relacionado a las culturas, a la oralidad andina, al canto. Entonces, tanto en lo que tú me leías hace un momento, como en Ciro Alegría, ahora en un momento de repente, o en Arguedas, por ejemplo acá, bueno, en un rato de repente te leo algo, también está esta relación tan difícil con las palabras que tú dices, ¿qué me quiso decir? No entendí. Qué bueno que no entendí. A mí me pasó, una vez, me pasó estábamos hablando de un libro con un amigo, y este amigo me decía, ¿sabes que no entendí nada? Eso me encantó. Sí, sí, claro, claro. Sí, sí. Yo, sí, Nosotros pero habíamos excelente. hecho hace poco en esta temporada, uno de los podcasts era sobre textos que nos costaron, que nos han sido desafíos, ¿no? Y lo Sí, lindo de perderse a veces en libros, decir, che, no entiendo nada, pero por algo sigo. Y sigo. A mí me pasa sí, mucho con los libros de filosofía igual eso. A veces agarro libros de sí. filosofía para perderme, nada más. Para ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? Que es un poco lo que, sí, o sea, y de hecho que es un poco lo que pasa, por ejemplo, con Roland Barthes, ¿no? Cuando tú Bueno, revisas, claro, sí. ¿no? Por ejemplo, lees El placer del texto, y a veces hasta está un poco la culpa, ¿no? Estar entendiendo qué quiso decir, ¿no? O lo que pasa con Benjamin, ¿no? También, ¿qué quiso Claro, a mí decir? me Es, doy cada tanto una zambullida de Adorno. por ejemplo, ¿no? Pasa con, bueno, pero Adorno, en el caso de Adorno es interesante porque Adorno acepta, por ejemplo, está este texto sobre la literatura contemporánea, ya no recuerdo el título del ensayo sobre la literatura contemporánea, donde él acepta, o sea, donde se acepta que el conocimiento literario no pasa por el lenguaje científico, ¿no? Sino que exige otra manera de relacionarse con las palabras, sin la pretensión académica de querer comprender la literatura en términos puramente académicos, ¿no? Adorno lo menciona en este ensayo, ¿no? Yo me acuerdo que leí ese ensayo sobre la literatura contemporánea, me parece que se llamaba, ya no recuerdo bien, pero es uno de los textos de Adorno. Y lo acepta, ¿no? Recuerdo haber leído eso y haberme sentido muy respaldado, ¿no? Bueno, si lo dice Adorno, entonces puedo leer de esa forma. Estaba buscando ahora justo, bueno, mientras voy hablando el párrafo que quería comentarte después, ¿no? Para hablarte un poco de cómo Arguedas se relaciona con el lenguaje, ¿no? Por ahí lo encuentro ahora en un momento, ¿no? Pero sí, o sea, me parece muy buena esta idea de la relación con la palabra, no solo desde la información que te puede dar el periodismo, ¿no? Ujú. Sino que la experiencia con las palabras en la literatura no es solamente instrumental, sino eh, es una experiencia en sí misma el pasar por las palabras, ¿no? Por las palabras. Sí, sí, totalmente. Yo ya me quedé sin libros. Tendría que ser otra selección de otros 5, llegado el caso. Bueno, voy con uno más, si quieres. Voy con uno más. Voy con uno más y un pequeño plus de paréntesis. Hablé de Arguedas, entonces ya voy a un poco dejarlo ahí con Arguedas, pero sí quiero recomendar, en el caso de Arguedas, antes de pasar al libro que sí quiero recomendar, su novela más conocida, que es Los Ríos Profundos. No voy a hablar tanto de esta novela para no extenderme, pero maneja mucho esta noción también de el conflicto cultural, ¿no? Yo por ahí tengo alguna frase que subrayé, que la leo un poco para que, para que más o menos tengas una idea de cómo narra Arguedas, Sí, ¿no? sí. Por ejemplo, es un párrafo bueno, es una novela que está narrada en primera persona, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un párrafo que dice, ¿no? Un árbol de cedrón perfumaba el patio, a pesar de que era bajo y de ramas escuálidas. El pequeño árbol mostraba trozos blancos en el tallo. Los niños debían de martirizarlo. O, por ejemplo, otro párrafo. Aquí está. Era una cocina para indios el cuarto que nos dieron. Manchas de hollín subían al techo desde la esquina donde había una tulpa indígena, un fogón de piedras. Pollos de adobes rodeaban la habitación. Un catre de madera tallada con una especie de techo de tela roja perturbaba la humildad de la cocina. Claro. Sí, Me sí, encanta esta idea de, entiendo. de Hasta, perturbaba, ¿no? hasta es borgiano, claro. Ujú. Sí, pensé en eso, pensé en eso.
¿no? Ahora, esta novela es del 58, ¿no? Ujú. Entonces, claro, interesa. ¿Sabes qué? Había una reflexión que me parecía buena, un poco para cerrar lo de Arguedas. Hay un crítico peruano que se llama Antonio Cornejo Polar, que mencionó una idea que me encantó al hablar sobre Arguedas. Y dijo, después de las guerras, después de la guerra europea, hay dos posicionamientos por parte de los escritores latinoamericanos. El primero es abrirse hacia el mundo, absorbiendo toda la filosofía occidental, Schopenhauer, Nietzsche, y esa apertura se resume en la figura de Borges. Borges se abre, si pensamos en un texto como El escritor argentino y la tradición, se abre hacia esa tradición occidental europea, y es una posición que marca una pauta. Pero hay otra posición contraria, que es no abrirse hacia todo eso, sino más bien buscar respuestas en las culturas anteriores, en las culturas nativas, andinas. Y es lo que hace Arguedas, no abrirse, sino mirar hacia la tierra. Y de allí, de la oralidad, recuperar todos esos materiales para narrar. Y por eso es que Cornejo Polar hace la comparación Arguedas-Borges, que son además escritores contemporáneos. Sí, sí. Entonces, me parece interesante esa dicotomía. Pero bueno, los ríos profundos, ¿no? Los ríos profundos, de todas maneras, ¿no? Y cierro, ahora sí, con la última, La eh, que queda. con una recomendación, de repente un poco inusual. César Vallejo. ¿Mm? Pero César Vallejo, no el poeta, que ya se Mira. sabe que es genial, que Sí, es sí, sí. genial. Ya sabemos que es genial. Sino con una novela de César Vallejo. No se conoce tanto la dimensión de novelista de Vallejo, y No, Vallejo yo fue, por fue ejemplo, novelista. Tiene esa novela que se llama El Tungsteno. mira, tungsteno. Ujú. El tungsteno, bueno, el tungsteno es un elemento que sirve, un poco se extrajo mucho en las minas, Ujú. Sí, sí, ¿no? un gas, un... Así es, así es. Bueno, el hecho es que esta novela transcurre en el contexto de la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos está por entrar a la guerra y necesita que se extraiga más tungsteno de sus minas porque quieren participar en la guerra. Entonces, todo esto genera que las transnacionales exploten más en este caso, a los indios, hasta que surja un trabajador revolucionario, muy marxista, muy leninista, que quiere tumbarse esta transnacional norteamericana. Esto en lo que respecta a la historia. Sin embargo, en esta novela lo que me parece fascinante es que el narrador, nuevamente en la línea que decíamos antes, el narrador se mete a decir, no tiene ningún problema en interrumpir la historia y decirle al lector claramente los problemas que tiene el Perú. Mira. Como, ¿sabes qué? Lo que podría pensar es que a veces la escena es tan lenta que el narrador no tiene paciencia para decir la idea. ¿Sabes qué? Me estoy demorando mucho. Voy a decir las cosas que quiero decir. Vos sabés Entonces, que muchas veces pasa que los grandes poetas pifian en las novelas y viceversa, ¿no? En este caso sí, parece que no es, o sea, era todo terreno Vallejo. sí. Ahora, claro, si es que uno quiere encontrar al Vallejo poeta en la novela, no lo va a conseguir. Eh, Por eso le va eh, bien. claro, ¿no? Es otra cosa, pero yo sí percibo la energía del Vallejo poeta, no en la forma, pero sí en este narrador, ¿no? Me parece además tal vez, bueno, he leído mucho desde la contemporaneidad, ¿no? Pero este narrador en esta idea de la novela comprometida, ¿no? La novela tiene por finalidad decir unas ideas, ¿no? Esta idea, tal y como de repente podría ser una respuesta a la visión sartreana, ¿no? De la literatura y el compromiso político, ¿no? Ujú. No, el narrador lo dice. El narrador dice, ¿sabes qué? Parece que esta escena que estoy mostrando no vaya a ser que no quede claro. Pues por si acaso le digo a mi lector que el problema del Perú es que se está explotando a los indios, que las transnacionales se están apoderando de todo, que tiene que haber revolución, y el narrador se lo dice en la cara al lector. Ujú. Se lo dice en la cara. Y después sigue narrando. Pero lo importante es que quedó clara la idea. Ese narrador me encanta, me parece espectacular. Entonces, claro, El Tusteno. Es una novela delgadita, pero apasionante, apasionante. A mí me Bueno, hemos encantó. hecho unas grandes recomendaciones, ¿eh? 5 libros cada uno.
Sí, sí, sí. Felizmente traje por si acaso varios. Es que sí, bueno, eso iba a pasar, ¿no? También tengo aquí los... Sí, sí, No, sí, no, bueno. quedamos la... Incluso después podemos preguntar a ver qué podemos recomendar, ¿no? De última hagamos al público participar y que nos digan ellos Claro. sobre qué quieren que hagamos y es una buena iniciativa, ¿eh? Pero sobre todo Sí, porque es increíble, ¿no? Pero es más fácil que nosotros nos enteremos qué libros se publican en Europa, en Estados Unidos, que lo que está pasando, bueno, acá nosotros tenemos acá al lado de Uruguay y es increíble que nos lleguen libros de escritores uruguayos, pero bueno, sí. los hay No, también sí. maravillosos. Pero bueno, No, no claro. ocurre, ¿viste? Sí, bueno, ojalá que eso cambie, ¿no? Está muy orientado, bueno, no sé cómo será en Argentina, creo que el mercado cultural, la industria cultural argentina es bien distinta a la peruana. La proliferación yo cuando fui a Argentina, la proliferación de librerías que hay allá es No, sí, tremenda. bueno, las librerías que hay acá no hay en ninguna parte del mundo, creo, eso es increíble. Sí, ¿no? Inclusive lo que le escuché a Piglia, ¿no? Es impresionante que Borges, todo lo que hizo, lo hizo desde las librerías de Buenos Sí, Aires, sí, sí, eso formándose en es Buenos Aires, ¿no? cierto, sí, Y, Borges no. ¿no? Pero, pero sí, definitivamente es algo que tendría que ir cambiando, o sea, no dependa la difusión de un escritor de su éxito en España, ¿no? O sea, Claro, bueno, eso hay va que a venir con las triunfar. editoriales independientes, ¿no? Que se están haciendo un trabajo realmente enorme, pero bueno, tienen que crecer también para poder Y unir. además y además con la formación de lectores, porque también muchas de las novelas, hay que decirlo, requieren lectores que todavía no existen, o al menos una cantidad de lectores que todavía no existe. O sea, ¿cuántos lectores hay? ¿Cuántos lectores? eh, ¿Cuáles son los destinatarios ideales de una novela como El Absoluto, por ejemplo? Hoy en día El Absoluto puede tener Sí, sí, es totalmente atemporal, por eso 3.000 decía lo lectores, de 5.000 atemporal, ¿no? lectores. Claro, las novelas como las de Arguedas, porque claro, de pronto yo hablo de Arguedas y muchas veces ha pasado, o sea, los lectores dicen qué bueno qué bueno que se denuncia, pero no es la cuestión de la denuncia, es la cuestión de cómo Arguedas convierte una forma o mejor dicho, un fondo en una forma, y ese tipo de lector tenemos que irlo creando. Yo Ujú. en mi caso fui profesor de colegio y ahora la idea es, bueno, ir buscando nuevos públicos, ir creando lectores. La idea es ir creando lectores que puedan sostener a los escritores que se van haciendo de acá a 20, Ah, 30 años, ujú, ir creando ese público, porque hoy no existe. En la ujú. Argentina no sé, en el Perú todavía es una cuestión que está muy pendiente crear buenos lectores o malos lectores, ¿no? No sé cómo, ¿no? Lectores al fin. claro, ¿no? Que encaren estos libros desde otro lado, ¿no? No solamente desde el tema, sino que le encuentren que agarren el libro por donde el libro no lo espera, Ujú. ¿no? Ese lector hay que formarlo y desde ahí sí uno puede asumir un compromiso, ¿no? Formar Sí. chicos, formar adolescentes. Pero bueno, quedamos para una próxima. Sí, claro, claro, queda pendiente otra recomendación porque sí, o sea, ya de acá me iba de largo. Dale, bueno, estamos en contacto y bueno, la seguiremos a ver qué dice la gente también, ¿no? Sí, sí, ojalá que comenten por ahí, que recomienden algunos otros libros Ujú. y vamos a ver qué va saliendo. Dale, un Y bueno, abrazo desde sí, aquí, desde Buenos Aires. Y bueno, hicimos una comunicación, el sonido y la furia, el mal lector y viceversa. sí, sí, solamente, bueno, agradecerte por la conversación y pedirle o sugerirle a los que nos escuchan que busquen el Mal Lector en YouTube. También tengo un canal en Spotify donde vamos haciendo Ah, recomendaciones de libros, igual que el Sonido de la Furia, y que se suscriban, que vayan comentando para ir formando comunidad, ¿no? Que es algo fundamental, sí. fundamental para ir moviendo un poco todo esto. Te Dale, agradezco mucho. Te mando un abrazo. abrazo grande. Estamos en contacto. Chao.